Como parte de nuestro compromiso con la profesionalización de toda nuestra comunidad UNICEPES, la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores les da la más cordial bienvenida al inicio de este tercer ciclo de webinars gratuitos, en el que expertos en el tema abordarán temas de impacto como la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana, turismo sostenible, un ejemplo del Parque Nacional Patagonia, área de Chile, el proceso reflexivo en la toma de decisiones. Impacto del aprendizaje con la incidencia de otra lengua materna. Sociopragmática y personalidad, un análisis lingüístico de la introversión y la extroversión. Aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. Experiencias del uso de GeoGebra en un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Vivienda rural en un entorno montañoso vulnerable. Plan estratégico de capacitación para asegurar la calidad higiénica en el servicio turístico. Blockchain, criptomonedas y la disrupción financiera. Asimismo, invitamos a todas las personas que se están conectando a través de Facebook Live a que realicen su registro a la plataforma Zoom para tener una mejor experiencia del evento, ya que al finalizar cada ponencia daremos un espacio de preguntas y respuestas con los ponentes y puedan compartir sus comentarios. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, titulado La evaluación formativa en la nueva escuela mexicana, presentada por el doctor Habacuc Hernández Ortiz, les recordamos que se otorgará una constancia de asistencia a las personas que permanezcan en la sala de Zoom al menos el 80% de duración del webinar. Dicha constancia se enviará al correo y nombre con el cual se registraron, por lo que ya no es necesario escribir sus datos en el chat de esta sala. Con ello damos espacio a nuestro evento y agradecemos la participación de todas las personas que nos están acompañando desde los distintos países de Iberoamérica, así como la presencia de nuestro ponente de esta tarde, que ya se encuentra con nosotros. Doctora Habacuc, cedo el micrófono para que pueda dar un breve saludo a las personas que nos están acompañando en vivo. Muchas gracias. Primeramente agradezco a UNICEPES la oportunidad de poder compartir algunas opiniones muy personales, mismas que espero no se tomen como la verdad absoluta. Son puntos de vista, obviamente fundamentados con algunos teóricos, con algunas teorías, pero que de alguna manera tal vez tienen solamente la buena intención de generar más dudas. Agradezco entonces a UNICEPES esta oportunidad y doy bienvenida a todos los presentes. Muchas gracias, doctora Habacuc. Presenta el tema titulado La evaluación formativa en la nueva escuela mexicana, el doctor Habacuc Hernández Ortiz, bachiller en arte comprendido de las materias de teatro, danza, literatura y artes plásticas y con la especialidad en música. Licenciatura en educación media con la especialidad en el área de español, Escuela Normal Superior de Michoacán. Maestría en pedagogía por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Posgrado en especialización en entornos virtuales de aprendizaje. Especialidad en competencias docentes superiores por la Universidad Oberta de Cataluña, España. Doctor en Educación e Investigación Docente por el Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEPES. Ha impartido conferencias magistrales como el tutor virtual en la educación del siglo XXI en el Congreso Internacional de Derecho, Educación Morelia, Michoacán. El analfabetismo digital, consecuencia de la segregación educativa en el Congreso Internacional de Investigación y Docencia Mazatlán, Sinaloa, y los recursos educativos abiertos en la innovación de la práctica educativa docente Puerto Vallarta. Actualmente colabora en asesorías a nivel licenciatura y maestría en el área de comunicación educativa, diseñador virtual de bachillerato, licenciatura y maestría en las áreas de educación, literatura, taller de lectura y redacción y ciencias naturales, arquitectura y ecología. Director de trabajos de doctorado en el Centro Panamericano de Estudios Superiores, diseñador y coordinador a nivel nacional durante noviembre y diciembre del 2021 del diplomado Nueva Escuela Mexicana por parte de la Dirección General de Educación Superior del Magisterio. Cedo el micrófono a nuestro ponente. Adelante, doctora Habacuc. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos hacer la presentación. Ahí ya se estaría viendo. Bien, nuevamente doy la bienvenida en esta oportunidad con la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana. Como se trata de un tema que habla de evaluación formativa, pero en la nueva escuela mexicana, seguramente no abordaré solamente la parte técnica, por llamarlo así, de la evaluación, sino en el contexto de la nueva escuela mexicana. Ya entrando en tema, vemos que esta palabra o este concepto de evaluación formativa
se atribuye a Michael Scriven y en el 67 pues acuña estos dos conceptos, la evaluación sumativa y la evaluación formativa. En la nueva escuela mexicana, al abordar este tema de la nueva escuela mexicana, pues se puede prestar a que sea un defensor de la nueva escuela mexicana o que sea alguien que le analice desde un ángulo crítico. En esta oportunidad solo la describiré lo que es sin tomar un partido en particular, porque, bueno, creo que no es el caso, ¿no? En la nueva escuela mexicana, por supuesto, se habla de la evaluación formativa como un elemento fundamental, la palabra formación. Y bueno, vemos que ya aquí en la nueva escuela mexicana, los objetivos de aprendizaje ya no se van a llamar directamente así, sino que se agrupan en campos formativos, porque se considera que un mismo contenido puede ser abordado desde diversas disciplinas, hay desde diversas asignaturas que se le llamaban antes, ¿no? Es decir, que no es factible, entre comillas, con el nuevo concepto que esté así como muy independiente las matemáticas de inglés con biología, como que cada quien marque ahí su rumbo. Entendemos que por allá por 1926 aproximadamente, según mencionan algunos teóricos, en la educación secundaria, por ejemplo, que es uno de los campos que voy a tratar, al venir la posibilidad de de la famosa educación secundaria, se contrata a especialistas, no a docentes, sino especialistas, profesionales en algún área en particular. Y estos, bueno, pues defendían su asignatura, digamos, su especialidad. Y el matemático decía, en esta vida solo existen las matemáticas. El de español, bueno, pues no solamente el español, y ahí se hacen pequeñas islas, y esto provoca como una fragmentación del famoso conocimiento, en donde, bueno, pues había como pequeñas islas, pero que llegaban a un solo individuo, el alumno, y esto implica la necesidad de que haya docentes, es decir, que el profesionista también sepa cómo enseñar, que tenga las posibilidades de hacerse entender, que no solamente se trata de que domine muy bien su materia, es cuando decían, pues Abacus sabe mucho, que no es mi caso, pero no le entendemos nada. Entonces esto se debe a que no tenían esos conocimientos. Sin embargo, pues esto no cambia de alguna manera a través de la historia de la educación y entonces ahora se hace el esfuerzo porque ya se agrupen, digan, a ver, pues si se trata de un tema, pues ¿qué le parece que los abordan entre todos, ¿no? Esto provoca que de alguna manera se agrupen entonces en los campos formativos y en lenguajes, veamos que tenemos lengua español, tenemos inglés, tenemos las artes, es una manera de poderse comunicar a través del arte, a través de otra lengua. En los saberes y pensamientos científicos se agrupan matemáticas, biología, física y química. En ética, naturaleza y sociedad se agrupa geografía, historia, formación cívica. En del humano y lo comunitario se agrupa la tecnología, educación física, tutoría, la educación socioemocional y hay una materia que se llama integración curricular. De esta manera, entonces, los lenguajes, pues lo que trata es desarrollar habilidades de expresión, ¿no? Comunicación, pensamiento a través del lenguaje, ya sea oral, escrito, señas. Se está tratando ahora de poder incluir las señas de señas de lengua mexicana, lengua de señas mexicana se llama. No estoy todavía muy familiarizado con el término, en donde, bueno, se considera que la comunidad sorda pues requiere pues también atención, ¿verdad? En el saber y pensamiento científico, pues se trata de fomentar el pensamiento crítico. En esto se hace mucho, como mucho énfasis, ¿no? De la reflexión crítica y propositiva. Dicen, bueno, se ve aquí el problema, pero también se busca que siempre hay una solución, es decir, que tengamos sujetos críticos y propositivos. Entonces, me parece que esto es interesante porque, bueno, pues hay necesidad de comprender los fenómenos naturales, de ver el entorno natural, social, la crisis, etcétera, etcétera. Porque uno de los, digamos, objetivos que tiene la nueva escuela es que la sociedad se vaya transformando por una sociedad pues un poco más equitativa, ¿no?
de lo humano y lo comunitario, bueno, se busca esto de la participación social. Tal vez hay ahí una pregunta, y bueno, que antes no había alumnos críticos, o por qué ahora se pretende eso. Pues me temo que es un reto difícil porque, bueno, ya tengo al alumno crítico y el primero que va a criticar pudiera ser a mí. Entonces me parece que es un reto, pues, difícil de entender de que, pues, casi siempre nos gusta nada más recibir flores y no tanto algún tipo de crítica. Entonces yo creo que aquí más que fomentar alumnos críticos, pues, valdría la pena decir maestros que sí soporten la crítica, ¿no? Entonces la escuela mexicana lo que va a buscar es desarrollar a los estudiantes habilidades propias de este siglo XXI, buscando una formación integral, es decir, no solamente aquella parte meramente intelectual, sino ahora lo socioemocional, lo físico, lo social son importantes. Me parece que a través de la historia de la educación hemos visto que la memoria se ha privilegiado mucho, ¿no? Pero es la parte cognitiva nada más. ¿Y qué pasa con todo lo demás? Pues es necesario entonces esta formación integral, ¿no? En la educación integral, ¿qué? Pues habilidades cognitivas, efectivamente, pero la parte emocional, ahora muy de boga, muy importante dentro de lo que sería la neuroeducación, ¿no? Y más ahora que está la inteligencia artificial, bueno, pues es importante como que esa parte fría de la tecnología que tenga la parte emocional. Algunas teorías mencionan que si el cerebro no se emociona, pues no genera los mismos resultados de aprendizaje, ¿no? Pero que tiene que ver con lo físico, que tiene que ver con el movimiento del cuerpo. Si el cuerpo no se mueve, parece ser que el cerebro no funciona muy bien. Aquellos que permanecen sentados mucho tiempo, pues a lo mejor no tienen ideas brillantes. Si alguien que camina, dice, iba caminando y se me ocurrió algo, pues sí, es que el movimiento está oxigenando el cerebro y bueno, esa es una manera de hacerlo que también funcione, ¿no? Cuando decimos fomentar la creatividad, promover la curiosidad, pues tal vez haya quienes piensen, bueno, ¿y qué? Las escuelas no fomentan eso, ¿o qué? Pues bueno, hay en la historia secreta del sistema educativo la opinión de John Holt que dice, si en la escuela se aprendiera a hablar, podríamos tener un mundo de tartamudos. Y Ken Robinson es un poco más fuerte en lo que se refiere a la creatividad. Dice, mire, a los 2 años, el 98% los niños son creativos. Pero ya que se van a la escuela, estamos hablando de la escuela tradicional, pues ahora tenemos esta escuela que busca alternativas diferentes. Usted lo manda a la escuela y a los 25 años, ¿qué cree? Ya nomás es un 3% de genios creativos. Pareciera que, pues, tal vez las teorías del aprendizaje no han sido muy bien empleadas y por lo menos en el pasado dicen que pasaba eso, ¿verdad? John Taylor dice, en las escuelas predomina confusión, las posiciones de clase, la indiferencia y una dependencia emocional e intelectual. Es decir, solo se siente lo que el docente, esta pasada educación, llamémosle, decía, o sienta lo que yo le digo que sienta, cállese, tiene que callarse, no se ría porque esto es algo muy serio. La parte lúdica, pues casi prohibida, ¿verdad? Yo recuerdo una materia de matemáticas de la secundaria que se me ocurre reírme de algo y se Abaco, esto no es un circo, si quiere reírse, pues váyase allá al cine o al circo para que se ría. Lo mío es algo muy serio, ¿no? Entonces, hay por otra parte esta herencia de la obediencia, entonces pareciera como que siempre se está vigilando, ¿no? Esto da una dependencia en todos los aspectos, o dio la educación tradicional una dependencia muy, muy manifiesta que ahora en el 2019 que viene la famosa pandemia, pues vimos cómo ahora que ya tenían que tomar la iniciativa para que aprendieran por su cuenta, entre comillas, pues tenemos una generación ahí que viene muy mala del 19. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos condicionados a que no se nos vigilaba. Ahora que el niño que se iba a estudiar, que se iba a investigar, que se iba al internet, pues prefería ver sus redes sociales u otras cosas que estudiar. Entonces, hemos sido todavía, que le digo, herederos de esta, que si no nos vigilan, pues no hacemos las cosas, ¿no? Eh, la nueva escuela mexicana dice, hay que formar en valores. La solidaridad, el respeto, empatía, responsabilidad
y una conciencia cívica y ética. Esto es interesante porque, bueno, de alguna manera ya estamos hablando no de conocimientos meramente conceptuales, sino ya también otros que son operativos dentro de los terrenos de la moral, de la ética, ¿no? Esto de la inclusión y la equidad, pues es una garantía que se pretende que se pueda tener acceso a la educación para todos, sin discriminación. Últimamente, pues se ha privilegiado algunas cuestiones de carácter cultural, ¿no? Preferencias de varios tipos que tienen que ver con la cuestión cultural, pero que la parte, digamos, la parte indígena o la parte de sordos, la parte de ciegos, pues todavía como que se va avanzando, pero todavía no es todo un hecho, como que se ha privilegiado que si alguien necesita silla de ruedas se le dé el acceso. Bueno, ya es un avance, pero esto es todo un problema, todo esto es todo un tema, ¿no? Entonces, adaptar los contenidos a las necesidades de cada estudiante. Aquí se hace siempre un estudio antes de echar a andar el plan analítico que se le llama, bueno, que propone la Secretaría de Educación Pública en México, cómo lo voy a codiseñar, lo voy a contextualizar de acuerdo a la necesidad muy propia del estudiante, que tiene que ver con la necesidad propia, por supuesto, también de la comunidad, y de esa manera entonces ya se genera una planeación. Hay necesidad que veamos que se deben promover competencias para el bienestar, estilos de vida saludables. Este es un reto interesante que tiene que ver con algo que se llama territorialidad. Me parece que es interesante cuando ya se va a informar a los jóvenes que de acuerdo a su región hay determinados productos, por ejemplo, ¿no? Estos productos que se refieren, no sé, a las frutas, verduras, carne, etcétera, etcétera. Lo que es propio de su comunidad, de acuerdo a las diversas estaciones del año, pues es lo que se recomienda que el joven coma, porque de esta manera se está garantizando pues su salud. Aquí el problema es cuando se habla aquí de que el enfoque de la famosa educación nueva escuela mexicana, que desde lo filosófico es un enfoque humanista y desde lo político ideológico es un enfoque antineoliberal, pues bueno, la cuestión neoliberal que de alguna manera uniforme criterios en todos los aspectos, pues nos trae todo el año a los supermercados eh, pues verduras y frutas todo el año, ¿no? Y resulta que es recomendable en esta reconciliación o rescate de nuestros saberes ancestrales, dice la nueva escuela mexicana, pues se vea que lo que produce la comunidad es lo que debe comer la comunidad. No que esté prohibido todo lo demás, pero bueno, darle prioridad a eso. Entonces, cuando hablamos de vida saludable, pues se busca también inclusive ver cuando una fruta es o una verdura es negativa, es positiva, ¿no? O neutra. Se habla de que todos los productos que están al pie de la tierra, dentro de la tierra, pues son negativos. Aquellos vegetales o frutas que están a más o menos a medio metro separado ¿cómo se llama? De la Tierra, bueno, ya son neutros y los que están de un medio metro hacia arriba, pues son positivos y que estos se pueden digerir y se pueden comer a cualquier hora. Cosas como esta que pareciera intrascendente, pues no tiene su trascendencia porque el mismo movimiento del cuerpo humano, pues resulta que por ejemplo, nuestra, digamos, cabeza está diseñada para hacer sí y para hacer no, no para andar haciendo giros ahí todos raros, porque con el tiempo pudiéramos tener líos, o por ejemplo que los pies están diseñados solamente para ser como bisagra y no para andar haciendo rotaciones. Yo lo descubro por problemas ya médicos a los 65 años, cuando la escuela me pudo haber dicho, mire, su cuerpo funciona de esta manera y para que usted no tenga problemas. Estos son los movimientos que puede usted hacer y si abusa de ellos, pues puede tener algunos problemas. Entonces me parece que es un avance en ir buscando estos saberes que de alguna manera le llamamos ancestrales, populares, que son tal vez creencias, pero que algunos se fundamentan en lo médico, otros se fundamentan pues en lo que funciona, ¿no? Hay que desarrollar habilidades emocionales, bueno, la resiliencia y la autorregulación, solo la resiliencia, porque me temo que acá en México las cosas no andan así como muy, ¿cómo les digo? Como debieran ser. Bueno,
Pensamiento crítico reflexivo, decíamos aquí yo que, decíamos, perdón, que desarrolla la capacidad de análisis. Todos estos elementos que análisis, que evaluación, que creación son importantes y lo veremos un poco después. Estimular el cuestionamiento, la búsqueda de alternativas. Me temo que una de las fallas que tenía la educación tradicional, o tiene, donde todavía está, ya ven que dice el doctor Juan Ignacio Pozo en una conferencia, decía, hay instituciones que tienen contenidos del siglo XIX, lo dan maestros del siglo XX, alumnos del siglo XXI y como que no funciona. Tal vez una de ellas sea cuando en matemáticas, por ejemplo, se busca que la solución solo sea la que dé el maestro, cuando realmente el alumno puede tener otras alternativas y que, pues para lograr lo que se tiene que hacer, la solución de un problema, pues se dé desde otros ángulos, ¿no? Entonces, esta participación activa y responsable, pues es importante, ¿no? En el trabajo colaborativo, un trabajo cooperativo, pues se habla de una comunicación afectiva. Hay todas unas teorías acerca de la comunicación, ¿no? Y hay una pedagogía del diálogo, de Freire, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo más cercano y que hemos trabajado es cómo la comunicación del ser humano a veces es competitiva, ¿no? Por eso decíamos es antineoliberal, porque lo neoliberal pareciera que desarrolla las competencias, pero eran como muy individuales, ¿no? No todas son malas, pero algunas pudieran estorbar en la comunicación porque, pues como era muy personal el desarrollo de habilidad o de, ¿cómo se llama?, de competencia, muy competente, muy individual, pues resulta que a veces no se, como que no se limitaba esa competencia, ¿no? Ponía yo el ejemplo en alguna ocasión que decía alguien en una sala de espera del médico, ¿no? Pues me duele este dedo, no, no, eso no es nada. Antes de que acabe de terminar, ya le estoy yo contestando, como que hay todo un diálogo, pero más de respuesta, de competencia, cuando a veces el que está enfrente quiere ser escuchado y uno por ponerle ahí una competencia mejor, de que le duele un dedo, no, pues a mí me duele la mano. No, a mi tía le cortaron un pie, o eso no es nada, a mi abuela le cortaron los dos pies, como que hay así sin querer esa competencia, esta comunicación efectiva que pudiera darse en escuchar al otro que necesita ser escuchado, que nos diga y así nos pregunta, pues podemos contestar, ¿no? Entonces, me parece que esos elementos que parecieran muy simples, pues pueden tener trascendencia, porque de vez en cuando, pues dice por lo menos Octavio Paz, este laberinto de la soledad, a veces andamos medios solos y bien acompañados, más ahora en donde están los famosos móviles, los celulares. En las reuniones vemos cómo los jóvenes, pues cada quien está en su celular y ahí están juntos, inclusive los novios. Antes nos agarraron la manita, ahora ya agarra cada quien su celular y ahí están cenando en una mesa, cada quien ahí en su mundo. Entonces, ahora más que nunca se requiere, pues por cierto, recuperar esta comunicación personal, ¿no? Hay que vincular a la comunidad. Cuando hablamos de comunidad, no necesariamente hablamos de la población. La comunidad puede ser el grupo de estudiantes, puede ser la escuela, puede ser, es decir, una agrupación, indudablemente. Pero bueno, que esté relacionado de alguna manera, eh, desde la población hasta la comunidad escolar, y que se pueda tener cierto impacto en lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, me parece que los valores, me parece que estas actitudes de cooperación, hay digamos, una metodología crítica que es de servicio, en donde, pues, el simple servicio, simple pintar una calle, pues no es solamente pintar la calle, ¿no? Sino que hay todo un procedimiento para pintar esa calle, ¿no? Es conocer la pintura, las brochas, conocer varias cuestiones, ¿no? No es solamente que pinto la calle, sino hay todo una reflexión en donde se nos dice, bueno, mire, usted no es gestor, no tiene que, si no hay luz, tiene que ponerla, sino tiene usted que ver que en estos proyectos está más bien el análisis, la cuestión de carácter científico, cómo se aborda las matemáticas, la biología y la química, la sistematización, cómo se escribe, cómo se va buscando tener una orientación desde esos ángulos, ¿no? A veces cuando dicen es que tiene usted que desarrollar los problemas sociales, no,
los tiene que desarrollar, pero no necesariamente resolver, pues son cuestiones un poco diferentes, ¿no? Entonces, en esta transformación social, lo que se busca es ir creando conciencia, pasar de aquella obediencia ciega a una conciencia, a una obediencia, pero ya más crítica, más de convencimiento, más que de sometimiento, ¿no? Y dice que de esa manera, pues puede haber una transformación, digamos, de la sociedad. Cuando hablamos de la lectura crítica de la realidad para estas transformaciones dentro de la escuela mexicana, pues es como me veo yo, ¿no? Aquí en la imagen vemos que a veces tenemos algunas opiniones personales, pues nadie se siente que sea el más peor de la comunidad, ¿no? Y que a nivel social, pues pudiéramos también tener diferencias, ¿no? Recuérdese aquella famosa eh, historia donde los ciegos encuentran un elefante y pues cada quien da una explicación de acuerdo a donde están tocando el elefante, que es una lanza, ¿no? Que es una pared, ¿no? Que es una serpiente. Y ya si lo juntan todo, pues no va a dar un elefante. Entonces es importante la comunidad desde este ángulo, que todos veamos el todo, pero con los mismos ojos, ¿ve? En lo que se refiere a las competencias digitales, pues obviamente ese es un tema muy importante, muy preocupante, si se me permite decirlo. Las películas que hay sobre inteligencia artificial, que seguramente ustedes habrán visto alguna de ellas, se dan cuenta cómo estos robots que son creados ya a semejanza de un niño y de una niña, pues no saben toda la cuestión simbólica del ser humano, ni la parte emotiva, ¿no? Sino ellos son muy objetivos. Cuando el niño dice, está jugando, agarra por ahí un palo y dice, un arma de juguete y dice, los estoy matando a todos. Ta, pues el robot no sabe que él está jugando, ¿no? No conoce del juego y él se hace su matazón de veras. Entonces, a lo que quiere llegar, o bueno, yo deduzco que llega a estas películas, es a esta reflexión. Sí tenemos inteligencia artificial, pero ¿con qué criterio se va a utilizar ahora estas posibilidades tecnológicas tan extraordinarias, ¿no? Me parece que ahora, si no se quiere hacer algún esfuerzo, pues no se hace, porque ya el chat GPT o alguna otra alternativa de inteligencia artificial nos puede resolver todo. Pero ¿hasta qué punto es importante esta responsabilidad de, bueno, profundizar en los temas? Y ya que tengo la profundidad en el tema, pues ya le puedo pedir un resumen o una presentación o algún cuadro comparativo, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el no ver que la inteligencia artificial, que estas nuevas tecnologías están desplazando al ser humano, me parece toda una irresponsabilidad, porque vemos en algunas tiendas donde cada vez se despide más gente. Entonces me parece que el no conocer cómo va el avance, pues está desplazando a los seres humanos en algunos aspectos. Entonces, este es un tema, desde mi modesta opinión, muy importante, esta alfabetización digital, cómo se utiliza, cómo lo uso, cómo lo voy a utilizar, pues me parece como que es muy importante. Pero bueno, aquí tendríamos esta, digamos, reflexión. Ya tengo ahí bien claro qué quiero dar en la nueva escuela mexicana, que pues aquí están todos los temas, los cuales pueden ser abordados desde diversas partes. Ah, ¿y a cuáles niños? Me temo que de vez en cuando, pues los que ya somos adultos creemos que los niños son igual que los niños que éramos nosotros hace tiempo, ¿no? A principios de siglo, pues si usted lo revisa, pues casi todos tienen cara de matones. Entonces son niños hijos de una sociedad, pues ruda, difícil. En los 50, bueno, pues las niñas tienen sus propias características igual que los jóvenes, ¿no? Pero son productos de esta generación del silencio. Y ahora hay generación X, Y, generación eh, tribu del pulgar y conexión, no sé cuántas hay, porque están cambiando constantemente. Los actuales jóvenes, bueno, pues tienen sus propias características y así como muy parecidos a los de hace algunos años, no, ¿qué cree? Y los que están actualmente ya en las nuevas generaciones del 2025 para acá, pues la cosa yo creo que va a ser peor. Entonces me parece que estamos avanzando en una serie de situaciones que tiene que ir como a la par, la parte tecnológica, la parte ideológica, la parte
psicológica, es decir, como que es necesario ver que todo lo biológico, lo físico, tiene que ir siendo considerado de lo que es el siglo XXI. Entonces, estas cosas que nosotros estamos comentando aquí, está debidamente sustentado en el artículo tercero constitucional, eh, de ahí viene la Ley General de Educación, en la cual, bueno, hay fines, es decir, yo tengo que dar mis clases, pero en la nueva escuela mexicana dice, a ver, pero ¿a dónde quiere usted llegar? ¿Cuáles son sus finalidades? Entonces, hay los fines de la educación que me parece que es importante que el maestro lo retoma antes de hacer su planeación y dice, bueno, el fin de la educación, el primero, pues es que exista, propicie yo un desarrollo integral, que es lo que decía ya en algún momento, ¿a qué se refiere? Debo promover el respeto a la dignidad humana, debo inculcar la importancia de los derechos humanos, de la igualdad, fomentar el amor a la patria, el aprecio a la cultura, al conocimiento, a su historia, el compromiso con los valores. Yo veía, por ejemplo, en un poblado acá de Michoacán, Pátzcuaro, para ser más concretos u objetivos o descriptivos, resulta que los jóvenes no quieren ya hablar purépecha, se avergonzaban a los que les hicimos una entrevista de su propia lengua. Pero bueno, su lengua es una cosa, pero ¿qué tal sus costumbres? ¿Qué tal su familia? Yo veía como unos jóvenes acá en Morelia, pues ellos iban adelante y no permitían que las mamás que todavía vestían la forma tradicional de su región, pues fueran junto a ellos, porque como que eso les avergonzaba. Yo pienso que esto de conocer cuál es mi realidad, cuál es mi base, bueno, pues yo diría que es importante, ¿no? Eh, dentro de los fines de la educación de la nueva escuela mexicana, dice, hay que fomentar esta cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, solución no violenta de conflictos. Hay que promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento, la enseñanza de la pluralidad étnica, cultural, lingüística, el diálogo, el respeto por la naturaleza, el fomentar la honestidad, el civismo, los valores necesarios. ¿Para qué respetamos la naturaleza? Dicen, pues si la naturaleza ahí está y no pasa nada. Y ahora resulta que durante un tiempo nos estuvimos quejando de que no había agua. Y ahora lo que nos sobra es agua porque de pronto cayeron acá tormentas terribles. De hecho, aquí tomamos precauciones ya con eh, la parte aquí de CEPES, la parte de técnica, que si algo pasa, pues ya está una alternativa ahí para poder proyectar desde allá. ¿Por qué? Porque las lluvias nos han creado serios problemas. Entonces hemos visto como que el estar manipulando la naturaleza, está creando sus consecuencias. Me temo que la nueva escuela mexicana no tiene, ¿qué le digo? La respuesta inmediata para que se resuelvan los problemas. Me parece que es un proyecto a largo plazo en donde se tendrán que ir generando conciencia en las nuevas generaciones para que, pues bueno, vayan modificándose esto poco a poco. Dicen que chango viejo ya no prende maroma nueva y esto se supone que es en las juventudes donde se deben inculcar nuevas ideas. Por supuesto, antes de hacer algún tipo de cambio, de propuesta de cambio, pues el maestro tiene que ser el ejemplo, ¿no? En la evaluación formativa, justamente de uno de los libros que se llama Un libro sin recetas, dice, usted quiere fomentar la limpieza, pues tiene que bañarse e ir debidamente presentable. Todas las generaciones pasadas, pues todos andaban de impecable traje los docentes, ¿no? Ahora, bueno, pues con que se cambien de guarache y se tumben la barba en algunas partes, ya como que es un gran avance. Entonces me parece que esto es importante, quiere puntualidad, pues sea puntual, porque hay un aprendizaje del modelaje que se llama, en donde es contundente. Un maestro que es puntual, pues tiene, por supuesto, toda la garantía de pedir, de exigir, inclusive que los demás sean puntuales, porque él pone el ejemplo. Entonces el ejemplo ahora es muy importante. Entonces, si estamos hablando de un respeto a la naturaleza, pues obviamente el docente tiene que poner ese ejemplo de cómo se respeta la naturaleza. En la Ley General de Educación se habla de esta parte de la educación humanista. Cuando se habla de humanismo, al igual que todos los demás temas que estamos tratando, pues está considerado dentro de un plan nacional de
político de la política actual. Ahora con la nueva presidenta estamos ciertos, estamos conscientes de que vendrá dentro de su proyecto, su plan de trabajo, pues algunas propuestas que a veces llegan a ser propuestas de carácter constitucional, entran a la parte ya legal y bueno, digamos, no está como solamente fundamentado en la imaginación o en el buen deseo, sino que está debidamente amparado por la ley. Entonces, aquí el artículo 59 nos habla de este enfoque humanista, dice, bueno, que se puedan adquirir habilidades socioemocionales, que se puedan generar conocimientos, capacidad para aprender a pensar, a sentir. Obviamente la palabra pensar, bueno, pues John Dewey tiene ahí sus propias, digamos, opiniones en relación al pensamiento. Se supone que un pensamiento da como consecuencia un sentimiento. Pienso, luego siento. Entonces, el pensar de una manera apropiada, pues a lo mejor garantiza también actitudes apropiadas, ¿verdad? Entonces, hay necesidad de que se revisen estos elementos para que se vea de dónde surgen estas opiniones o estas propuestas, ¿no? Habla este enfoque humanista de resolver situaciones problemáticas de manera autónoma o mediante el apoyo de los demás, que se apliquen los conocimientos aprendidos en otras situaciones, porque pareciera que a veces el conocimiento pues se centra ahí donde me enseñaron, ¿no? Entonces cuando dicen, me enseñaron con peras y manzanas y ahora lo tengo que hacer con, con naranjas, no, yo solo sé con peras y con manzanas, me parece que es esta necesidad de que se pueda utilizar el conocimiento en diversas situaciones, ¿no? Entonces, hay necesidad de que se desarrollen habilidades de participación en procesos productivos, democráticos, comunitarios. Algo que es importante y que se retoma dentro de esta propuesta de una escuela mexicana son las pausas activas. Estas pausas activas, pues de alguna manera se fundamentan en la famosa gimnasia cerebral, en donde está la teoría de que si el cuerpo se mueve, luego entonces se oxigena el cerebro. Hay una sustancia ahí natural, una que se llama, creo, mielina, alguna cosa así, no estoy muy familiarizado con esos términos médicos, que son los que nutren de energía al cerebro. Entonces el movimiento genera que el cerebro pues pueda estar en óptimas condiciones. Me parece que el beber agua y el moverse es muy benéfico para que el cerebro funcione adecuadamente. Existía la vieja, pues no sé, creencia de que las materias, por ejemplo, las asignaturas duras o difíciles o muy intelectualoidas son la de matemáticas y esas, pues, sobre todo los de matemáticas, decían, yo quiero que en el horario de clase esté la primera hora, porque los niños vienen más despiertos. Bueno, yo no sé a qué niños se habrá referido, si a los de su casa o a los de dónde, porque los niños que yo conozco, entre ellos los míos, pues iban dormidos y la primera hora estaban ahí todavía sin despertar, ¿no? Hasta que salían al recreo, al receso y que se movían y que corrían, ahora sí venían. Y entonces el que decía, es que ya no los aguanto, pues apenas están ahorita funcionándole. Y sería el momento en que tal vez se pudiera utilizar para materias muy particulares, ¿no? Donde requieran mayor atención, que es todo también otro tema ahí. Entonces, ya que ya se movieron, es que ahora sí, pues están funcionando, entre comillas, al 100%. Entonces, se propone que antes de las clases, pues los niños se muevan, caminen. Aquella vieja escuela que decía, calles, siéntese y cállese y casi no respire porque me va a interrumpir la clase. Pues obviamente ahora ya en esas filitas, ahora se busca ya otro tipo de acomodo, inclusive en el salón. Aquel salón que tenía antes la plataforma para el maestro, pues ya se quita para mejor generar equipos, generar ya que el maestro esté al nivel de todos, porque aquí aprenden todos. Entonces me parece que esto es lo que es la escuela mexicana, como ven ustedes. Bueno, podemos nosotros hablar de la evaluación, ¿no? Obtener evidencias para elaborar juicios y brindar retroalimentaciones sobre el logro de aprendizaje, pero ¿cuáles aprendizajes? Entonces,
Ahí ya situamos a la nueva escuela mexicana, aquí está. En todo este paquete de posibilidades es donde se van a generar aprendizajes que no son informativos, que ahora son formativos, que pues, coincide con la evaluación formativa, que no es el caso que la evaluación se dedique a formar, sino a participar dentro de esta formación de los alumnos, ¿no? La evaluación, pues, por supuesto, tiene componentes, ¿no? Uno meramente técnico, que tiene que ver con la parte sistemática, la parte técnica, para que pueda recolectar la información, que pueda ser rigurosa, válida, fiable y que le permita tomar decisiones. Las decisiones me parece que son importantes porque en la educación tradicional, pues era como una constante de que se tenía el examen, se ponía el famoso resultado y estás aprobado, estás reprobado y ya acabamos. Ahora se supone que, bueno, se hace el examen, se procesa, se revisa, se analiza para ver quién falló. Tenemos escuelas, por ejemplo, por la función que cumplo ahora, que tienen 29 alumnos y 28 están reprobados. Entonces me temo que así, si el maestro hace una revisión ahí, pues se ve que capaz que el que anda mal es él con sus estrategias de enseñanza, ¿no? No propiamente el aprendizaje. Entonces, aquí es importante estas toma de decisión, pero la tomo a partir de que reviso a ver quién es el que está fallando, si mis formas de enseñar o la forma de aprender del joven. Entonces, y si es la forma de aprender del joven, pues me temo que tengo que revisar que hay estilos de aprendizaje y que hay pues muchos tipos de estudiante que lamentablemente no podemos ser todos iguales, en donde se demuestra que, bueno, pues hay niños que son meramente teóricos, otros muy prácticos, otros que les gusta jugar, es decir, la infinidad de posibilidades en el estilo de aprendizaje son, pues son muchísimas, ¿no? Hay un componente educativo, es este diálogo constante, nótese aquí, diálogo constante, la comprensión y la mejora de los procesos de enseñanza. Entonces, me parece que este diálogo es importante porque ya se trata de darle la voz también al docente y al discente. Recuerdo cuando le escuchaba una frase que dicen que decía Paulo Freire, que decía, los maestros actuales se especializan cada vez más en responder preguntas que nadie les hace. Entonces me parece que eso pues, es muy grave, ¿verdad? Entonces, el poder tener este diálogo para ver cómo vamos, digamos, avanzando, eso es importante. Hay un componente ético. Me parece que esto, pues esto como que urge, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario ver cuál es la responsabilidad que tiene el docente, cuál es la responsabilidad que tiene el alumno, y de esta manera, bueno, pues cada quien asume lo que le corresponde, ¿no? El componente social, bueno, porque pues por supuesto que una evaluación permite seleccionar, promocionar, certificar, clasificar. El nombre de todos estos, pues, está desde mediciones, estimaciones, calificaciones, en donde solamente son juicios que de alguna manera, pues, tienen su propia función, entre comillas. La acreditación, bueno, pues, es que está apto para el siguiente grado, la promoción que puede continuar y la certificación, pues, que ya terminó sin ningún problema su asignatura, su curso, y, y de alguna manera entonces va avanzando en ese tenor, ¿no? Pero el conocer como la característica de cada uno de estos eso es importante, ¿no? De igual manera, ya cuando hablamos de evaluación, pues tendríamos que considerar que hay tipos de evaluación, ¿verdad? Hay, por el enfoque metodológico, tal vez lo más común para nosotros es que está lo cualitativo y cuantitativo, o cualitativo con énfasis en, dicen en los investigadores, ¿no? ¿Quién es el que evalúa? ¿El maestro, el propio alumno, entre compañeros? ¿En qué momento? Bueno, pues está el inicial, está el continuo, está el final. Aquí lo que nos interesa, pues, bueno, en particular es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad o función? Bueno, pues hay una diagnóstica, una sumativa y una formativa. Cada una tiene su propia, digamos, su propia función. Váyase ahí el, el pleonasmo, ¿no? Y que en técnicas, aquí es interesante esto, bueno, ¿y con qué cuenta el evaluador? Bueno, pues con técnicas, si es autoevaluación, si es en prueba escrita. Me temo que por la revisión que hemos hecho en varias escuelas, pues está muy privilegiada la prueba escrita, pero
con preguntas abiertas. Y esto, bueno, es todo un problema porque, vamos, ¿qué pasa cuando un maestro tiene 200 alumnos y que tiene que entrar a calificaciones pasó mañana, ¿no? Entonces, y luego ver si Cilia, ¿cómo se llama? Le entiende a lo que le están diciendo ahí, pues es todo un reto, ¿verdad? Pero hay de selección múltiple, hay de ordenamiento, hay correspondencia, hay respuesta alternativa, hay sí o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el ejercicio práctico encuentro una serie de herramientas, ensayos, proyectos, tareas, mapas mentales, conceptuales, mapas semánticos, etcétera, ¿no? Ahí están los portafolios. Las rúbricas de evaluación son muy importantes. Esto de darle el indicador de la actividad, el indicador de la calidad de lo que se espera de él, por, digamos, con anticipación, que el alumno no adivine qué va a sacar si ya en una rúbrica le dice, usted le pone una portada a su trabajo y tiene un punto, por ejemplo, ¿no? En la introducción tiene otro punto, ya van 2 puntos. Tiene 7 puntos de desarrollo, ya van 9 puntos. Y para que tenga usted el 10, tiene que ponerle una conclusión y tiene que ponerle qué fuentes usted fue a investigar. Si él no pone como se da el caso de algunos jóvenes un poco despistados, que no pone ningún dato, sino se va directamente al tema y bueno, ¿y quién eres? ¿A poco no me recuerda? Pues no, no te recuerdo. Entonces, si no pone eso, pues entiendo que ya no va a sacarse un 10, ¿no? Ya se va a sacar un 9 y que puede, pues ya, él conocer, insisto, cómo va el desarrollo de su trabajo. Entonces, me parece que este tipo de información es importante. Vamos, aquí lo que es ahora, digamos, comentable, pues es que la evaluación sirve como herramienta a la psicología, a la pedagogía, a la sociología y a la administración dentro de la cuestión educativa. Cada uno cumple una función en esto de los, eh, de los alumnos, ¿no? Hay una metodología de evaluación de Michael Scriven en donde en el 67 dice, destaca la necesidad de evaluar no solo el resultado final, es una aportación interesante de los 70, se dice, no, tenemos que ver la intervención educativa en el proceso, en la implementación, qué está ocurriendo, cómo puedo yo modificar ahí lo que no está yéndose por donde debe irse. Si nosotros hiciéramos ahora en esta cuestión de, digamos, ya la aplicación, pudiéramos con, conjuntar a Benjamin Bloom y a Gardner con las inteligencias múltiples, la taxonomía, encontraríamos esto. Ya en la aplicación de estos instrumentos, bueno, si es la parte lingüística de la lengua, ¿qué quiero yo evaluar, no? Quiero evaluar la memoria, cómo aprenden, cómo aplican, cómo analizan o cómo crean. Aquí está una gama, digamos, interesante de cómo se puede evaluar. ¿Qué quiere evaluar? ¿Hasta dónde quiere usted profundizar en esto? Pero no, aquí nos da una frase terrible de la famosa educación tradicional. Dice, la evaluación en el curso del año funciona como entrenamiento para el examen. Nótese ahí la palabra entrenamiento. Ah, también pudiera ser adiestramiento, ¿verdad? Se le adiestra, se le entrena. Pero si yo digo se le capacita, bueno, pues entiendo que ya se le va a dar elementos nuevos. Pero si digo se le forma, ya formación, ahora tiene como que el todo, ¿no? Y como que es a largo plazo. En cambio, la capacitación, pues como que a más a corto plazo. Y el entrenamiento y el adiestramiento, bueno, pues todavía a más corto plazo. Si solamente se está tratando de pasar el examen, que esto es uno de los ¿qué diríamos? De lo normal de la evaluación tradicional, se, se hacía una serie de, digamos, de preguntas, de cuestionarios, pero como que la educación estaba solamente sujeta a pasar exámenes. La nueva escuela mexicana dice, no, pues, debe estar sujeta a que funcione a nivel social los individuos, a que sirva para su vida. Por ejemplo, en mi juventud, pues fui aspirante a ser cantante y guitarrista. Pues yo saqué muchos dieces en mis materias de música y a la hora de que yo tenía que presentarme ahí en público, ¿qué cree? Pues no servía para nada mis buenas calificaciones, sino solo lo que yo sabía hacer. Entonces, aquí, si solamente me dedicara a
privilegiar el examen, como dice, pero no, bueno, pues capaz que nos estaríamos perdiendo de otras posibilidades, ¿verdad? Entonces quiere decir que Rebeca Nijovic dice, bueno, es que hay dos tipos de sujeto, ¿no? El sujeto de aprendizaje que solo va a reproducir lo que el profesor quiere de una manera sencilla y ya acabamos el texto. Y entonces el aprendizaje ahí está al servicio de exámenes y acreditaciones, ¿no? Dice, pero hay otro sujeto, el sujeto de conocimiento. Este no trata de reproducir una información, sino cómo lo utiliza, cómo crea nuevos productos, cómo investiga, cómo resoluciona problemas. Entonces está el aprendizaje al servicio de la formación, digamos, personal. Entonces, aquí la finalidad o función, vemos que la diagnóstica es antes del proceso para pues, entonces poder iniciar ahí. Durante el proceso la formativa y la sumativa, pues al final del proceso. Entonces, esta diagnóstica dice, pues va a identificar cómo es el conocimiento previo, cómo es mi punto de partida para entonces adaptar la enseñanza a sus necesidades. Nótese aquí que cuando se habla, por ejemplo, de el examen diagnóstico, cuando ya se tiene funciones de supervisión, pues uno dice, a ver, ¿cuáles fueron sus problemas? Pues no sabe sumar. A ver, en su planeación, donde dice que los va a enseñar a sumar, póngamele aquí el problema y póngamele acá cómo lo va a resolver, porque antes era como nomás un requisito y ahora se trata de que pues sí sea práctico, ¿no? En cambio, esta otra evaluación, que es la sumativa, pues se realiza al final del periódico, del periodo, perdón, en donde, bueno, va a servir para otorgar calificaciones, para tomar decisiones. Dice aquí, bueno, pues de esa manera se promueve, certifica o se acredita. Y esta que nos ocupa ahora, la formativa, pues es a través del desarrollo, se va viendo cómo va el progreso, y algo que es como muy, digamos, importante es la famosa retroalimentación, para ajustar la enseñanza, para mejorar el rendimiento antes de una evaluación final. Es decir, que esta retroalimentación es fundamental. En alguna ocasión yo leía cómo la UNESCO proponía que se evitara ya que los maestros dejaran tareas para los niños, llevaran actividades que realizaran en su casa. ¿Por qué? Pues porque muchos maestros no la revisan y no solamente no dan retroalimentación, sino ni siquiera lo revisan. Entonces, me parece que si alguien no tiene tiempo de a cada niño revisarle, pues mejor que no deje tareas, porque eso le hace más daño al niño, que se siente frustrado porque hace un esfuerzo que nadie le toma en consideración, simplemente por el ponerle la palomita o no ponérsela, y es importante. Pero ahora sí dice, no solo ponga la palomita de que cumplió, sino ahora déle usted una retroalimentación. Diga en dónde está bien, en dónde está mal, cómo lo puede mejorar. Entonces me parece que eso es importante, ¿no? Entonces, acerca de esta, digamos, evaluación, de esta retroalimentación, pues está el feedback, ¿no? Dice, bueno, es un componente principal de la enseñanza formativa, ¿no? De la evaluación formativa, perdón, esta retroalimentación, que debe ser en su momento. Sin embargo, bueno, Rebecca Nichols dice, bueno, hay digamos, dos paradigmas teóricos de esto de la retroalimentación, el feedback, efectivamente. Está en la cognitivista y el socioconstructivista. Desde la perspectiva cognitivista, pues se asocia a un enfoque directo, está bien, una palomita, solo estás mal y ya. El experto es el que dice que está bien o que está mal. Y de esta manera, pues el joven solamente se sujeta a obedecer. Quítale aquí, ponle allá y ya acabamos, ¿no? Me parece que pues deberíamos entonces ver que hay otra, que es la perspectiva socioconstructivista, en donde ahora viene el comentario y la sugerencia. Una cosa es la observación, esto cámbielo. La sugerencia, es a través del diálogo, entonces que se hace un acuerdo, oiga, porque no le pone acá y le quita allá, ¿cómo ve? Pero eso lo decide si lo pone o no. Eso es opcional. En cambio, la observación es determinante. Cambia de ahí porque está mal. Y acá en la perspectiva socioconstructivista, el feedback ahora dice, es una sugerencia que usted le pueda poner acá y le quite allá, pero
se va a ¿cómo se llama? Hacer el acuerdo a través del diálogo. Entonces se van a obtener resultados que a lo mejor no estaban previstos, pero que esto es importante. Pero menciona que Hounsel habla de un feed forward en donde está más allá de la retroalimentación. ¿Qué es esto? Pues una forma de abordar el ciclo borrador, comentar, revisión, reenvío. Es decir, ¿y por qué no antes de la entrega final le envío el avance y me va diciendo si voy bien? Bueno, esta es una forma también de que le dé confianza y de que le diga, oiga, pues mire, va bastante bien, o sabe qué, pues está abordando por donde no le recomiendo, por esto o lo otro. Pero de alguna manera también está esta posibilidad del acuerdo, en donde en el borrador, en el plan esquema todavía que inicia antes de entregarlo al final, se va modificando poco a poco. Esta sería la otra alternativa de la famosa retroalimentación, el famoso feedback forward, que es el ensayo, ¿no? El avance. Y pues de mi parte sería todo. Agradezco su atención y estaría a sus órdenes para, si es posible, contestar algunas preguntas. Agradecemos la valiosa participación del doctor Abacuc Hernández Ortiz con el tema de la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana. Es por ello que nos gustaría invitar a todos los asistentes a mostrar nuestro agradecimiento y darle un fuerte aplauso virtual a través de las reacciones de la plataforma Zoom. Ya estamos viendo algunas reacciones. Y bien, antes de dar espacio para algunas preguntas a nuestro ponente, queremos presentar el video promocional de nuestra tercera estancia internacional en Cátedra Iberoamericana de Educación, Investigación e Innovación Educativa, que tendrá lugar del 9 de noviembre al 16 de noviembre en la Universidad de Alcalá, campus histórico de la ciudad en Madrid, España. Adelante, por favor. UNICEPES te invita a unirte a la tercera estancia internacional en Cátedra Iberoamericana de Educación, Investigación e Innovación Educativa, del 9 al 16 de noviembre del 2024 en la Universidad de Alcalá, España. Disfruta de enriquecedoras visitas académicas y culturales en Alcalá de Henares, Toledo y Madrid. Te alojarás en la acogedora residencia universitaria Lope de Vega, con pensión completa, incluyendo desayuno, comida y cena. Este programa es ideal para quienes desean expandir su expertise en investigación y mejorar su desempeño profesional, además de explorar diversas realidades educativas, acceder a herramientas avanzadas para la innovación y fortalecer sus proyectos de investigación. No te pierdas esta oportunidad única. Contáctanos y asegura tu lugar hoy mismo. ¿Eres profesional de la actividad física y el deporte? Tenemos algo especial para ti. Participa en la estancia internacional Sports Analytics en Cosenza, Italia, organizada por la UNICEPES y la Universidad de Calabria. Esta experiencia única te permitirá actualizar tus conocimientos y compartir con expertos internacionales. Incluye diversos laboratorios didácticos y visitas culturales en el maravilloso sur de Italia. Para mayor información, visita www.unicepes.edu.mx o contáctanos vía WhatsApp. No te lo pierdas. Te esperamos en Italia para vivir una experiencia inolvidable. Aún estás a tiempo de ser parte de esta gran experiencia. A continuación, daremos espacio para la sesión de preguntas y respuestas y para ello les recordamos hacer uso de las reacciones de la plataforma Zoom para que activen su micrófono o bien escribir sus preguntas a través del chat. Mis compañeros de marketing estarán dando lectura a cada una de sus inquietudes para que el ponente pueda dar algunas respuestas. Adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias. Ya tenemos una amplia participación a través de el chat. Y bueno, voy a dar lectura al primer comentario. Este es por parte de Miguel García. Dice, la nueva escuela mexicana es innovadora, raya en la epistemología crítica, busca la construcción de sujetos sociales, pero hay muchas resistencias, muchos tabús pedagógicos y necesitamos actualizarnos, documentarnos y cambiar nuestro actuar pedagógico. Así es, maestro Miguel, gracias por su presencia y por su participación. Pues sí, a lo primero que se enfrenta la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana, es a la resistencia. No es así como que ya llegó el nuevo modelo y todos muy contentos, no.
hay todo un proceso ahí y el primer obstáculo es justamente la resistencia. Me parece que esta posibilidad de hacer lo que yo siempre hice no se ha quitado. Dicen que hace 40 años había el paradigma de que me aprendí ahí, pues, ahí algún tipo de eh, información y lo repetía 39 años y eso era todo. Ahora efectivamente es importante la renovación, pero no es así como que ya llegué y pase para adentro, ¿no? Hay una resistencia muy manifiesta ante estos cambios. Creo que ante cualquier cambio, pero en particular la nueva escuela mexicana no está ya siendo por toda la comunidad docente recibida. Sí hay avance, pero hay mucha resistencia efectivamente, maestro Miguel. Muchas gracias, doctor. A través de también la parte de pregunta y respuesta que tiene Zoom, nos dice María Angélica, precisamente relacionado con esto último que comentaba, ¿por qué si es buena la estrategia en la nueva escuela mexicana, los docentes tienen tanta resistencia al cambio? Pues yo creo que, ay, mire, ¿cómo le digo? Lo que pasa es que hay muchos tipos de docentes, ¿no? Hay docentes por contrato, hay docentes por profesión, hay docentes por vocación. Y algo que hemos visto, y esto nos consta porque hemos sido, pues, de alguna manera gestores de una serie de foros pedagógicos justamente para esto de la nueva escuela mexicana. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la mayoría de los docentes que nosotros hemos tratado no les gusta leer ni les gusta escribir. Esto me parece que es algo que es cuestionable, en donde, pues, lamentablemente estamos en una generación de docentes que solamente esperaban los libros de texto que venían ya de acuerdo a la editorial, pues ya venían ya en orden. En el primer periodo ves esto y aquí están las actividades y aquí está todo. Pues nada más era abrirlo y que vimos ayer la 25, pues hoy vemos la 26. Ahora que se tienen que buscar ya, que se tiene que leer, que se tiene que investigar, mucha gente no lo hace. La doctora Ferreiro decía, ¿usted quiere que el alumno lea? Pues lea usted primero. Si ahorita hiciéramos, que no es el caso, ¿no? Si hiciéramos ahorita un breve sondeo, ¿qué libros o qué libro leyó en este mes? Pues pudiéramos tener, bueno, los presentes seguramente uno o dos o tres o cuatro, ¿no? Pero si hacemos ya a nivel global, a nivel nacional, así una búsqueda a ver cómo va, pues parece que no mucho. Y de educación, ¿qué está leyendo? Pues por ahora está leyendo por ahí alguna novelita, pero ya lo referente a las nuevas pedagogías, a las nuevas, digamos, estrategias y eso, o a la esencia ya que está en un plan un plan educativo 2022 que se le llama, pues no todos lo han hecho, ¿no? Entonces, esta comodidad de repetir lo que ya sabía, pues tal vez sea uno de las resistencias naturales, ¿no? Me sacan de mi área de confort y pues como que eso no nos gusta a todos. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Le recordamos a toda nuestra audiencia que también pueden levantar la mano aquí en la plataforma para quien desee participar de propia voz a través de este webinar. Mientras, además de muchos saludos y agradecimientos por compartir este tema, que también hay otros comentarios. Uno de ellos es de Nuria Ivonne Quesada Martínez. Nos dice: la retroalimentación debe permitir identificar las fortalezas, así como las áreas de mejora, además de integrar recursos que apoyen al estudiante. Completamente de acuerdo, maestra. Mire, yo fui alumno de Alfredo Salce, un último muralista. Yo le llevaba mi trabajo y lo primero que me decía, excelente, Abacu. Fíjese cómo me decía, ¿eh? Excelente, muy bien. Se ajustaba la pipa y decía, claro, si me permite una pequeña opinión, y bueno, pues ahí me daba la clase. Pero lo primero encontraba la parte positiva, el área de oportunidad, por supuesto. Por eso hablamos de las dos, digamos, de los dos enfoques, por llamarle así, en donde hay uno que nomás ve lo malo
y el otro que ve la posibilidad a partir de lo que ya está y que si se ve lo positivo, lo bueno y que de ahí se puede construir, pues partamos de ahí. Estamos completamente de acuerdo, sí. Muy bien, ahora tenemos por aquí una mano levantada y vamos a dar apertura al micrófono a Ramón Ruiz Oceguera para su participación. Adelante. No entra. Bueno, parece que no se habilita el micrófono. No sabemos qué pasó. Bueno, mientras damos lectura a otras preguntas que tenemos aquí a través de el chat, nos dice Miguel Ángel Millán, doctor, en el marco de los retos de la Agenda 2030, ¿cómo aterrizar el objetivo 4.7 sobre ecologización de la educación? Bueno, indudablemente que ahora que se están haciendo los famosos proyectos en donde ya se aprovechan los espacios para ir generando pues nuevas alternativas, tanto de hortalizas como cuestiones de la famosa eh, plantas medicinales. Resulta interesante ver cómo el niño, cuando ve que esto tiene una utilidad inmediata, porque esto es algo importante, me parece que aquella educación que era preventiva, algún día esto te servía, no tuvo conmigo sí tuvo el efecto, yo sí me la creí, pero ahora los niños, yo digo que para poder lograr esto, maestro, yo digo que es con resultados inmediatos, que el niño vea que lo que está haciendo, el resultado es inmediato. Acá en una escuela se plantaron, no sé, chiles, cilantro, y que inmediatamente ya en breve ya estaba aquello. Entonces, de alguna manera generar digamos, la inquietud del niño, que lo que hace el esfuerzo, pues es importante. Hay algunos esfuerzos que son como a corto plazo y que son, desde mi modesta opinión, como que importantes en el niño, porque a largo plazo, y vamos a plantar árboles y ni siquiera se les enseña lo que es plantar un árbol. Vamos a plantar árboles ahí donde no hay. Y no sé si nadie les ha dicho, sobre todo los funcionarios que van a sacarse la foto, ¿no? Que les hemos hecho esa aclaración. Oiga, usted viene a plantar un árbol y ya sacó la foto, está bien, pero acuérdese que el árbol hay necesidad de ponerle pues una varita si se está enchuecando, hay que venir a regarlo cada tercer día o cada 4 días o muy seguido por lo menos, hay que hacerle ahí el cajetito y pues ya no vuelve, ¿no? Entonces, esto de alguna manera desmotiva a los niños, pues cada rato se siembran miles de árboles, pero pues son árboles que la mayoría se mueren porque no tienen ese seguimiento. Entonces, las actividades a corto plazo, desde mi modesta opinión, son importantes. Gracias, doctor. Ahora sí parece que tenemos habilitado el micrófono para Ramón Ruiz Oceguera, a quien le cedemos el micrófono. Adelante. Maestro, buenas tardes, un gusto Hola, maestro saludarle. Ramón. Felicidades por su ponencia y a las personas que hicieron posible esto, que nos permite acercarnos un poquito más a la realidad y a transformar nuestra práctica educativa. Quiero comentar lo siguiente. La evaluación diagnóstica que se realiza al inicio de cada ciclo escolar tiene la intención de reconocer el nivel de desarrollo y apropiación que tienen los estudiantes sobre los contenidos que se elaboran, que se abordan en la fase. Permite valorar las acciones que se deberán de aprender durante el ciclo escolar para fortalecer aquellos aprendizajes en los que se requiere apoyar a los estudiantes, así como las consideraciones a tomar en cuenta al momento de elaborar las planeaciones didácticas. En ese sentido, es preciso que la evaluación diagnóstica tenga un enfoque auténtico, es decir, que se enfoque en una relación de aprendizajes con la evaluación, en la que la enseñanza crítica y problematizadora permite diseñar escenarios de aprendizajes y evaluación continua en lo que participan los estudiantes. La perspectiva de la evaluación auténtica es formativa, ya que toma en cuenta la participación de los estudiantes y docentes, así como la manera en que se vinculan por medio del diálogo para tomar decisiones antes, durante y después de los procesos que se desarrollan,
y evaluarse de manera mutua con la finalidad de mejorar sus posibilidades de aprendizaje. Así es, maestro La Ramón, gracias por... evaluación sí, adelante, perdón. Sí, bueno, La me parece que evaluación se debe de formular desde un enfoque en el que se desarrolla el trabajo autónomo de los estudiantes a partir de la incorporación de metodologías activas y en la aplicación de una actividad o tarea dentro de un contexto o de una situación real, no solo fuera de la escuela, sino de demostración de un desempeño significativo en situaciones y escenarios que evidencien que los alumnos han logrado comprender, solucionar o intervenir en ellas a nivel personal y social. Es lo que yo considero acerca de la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana. excelente aportación, maestro Ramón. Un placer saludarlo. Efectivamente, la evaluación diagnóstica es interesantísimo este tema. Yo creo que las tres evaluaciones que vimos aquí por su finalidad son dignas, por supuesto, de un análisis más profundo. ¿Por qué? Porque esta evaluación diagnóstica, si yo aplico un instrumento y veo que, vamos a poner un ejemplo así muy técnico, ¿no? Que de 20 preguntas me responden solo 3, pues hay 17 por responder. ¿Qué tal que echo a andar el proyecto y a medio periodo lo vuelvo a aplicar? A ver cómo vamos, ¿no? Las mismas, se supone que voy a superar esos vacíos, esas lagunas que hay por ahí, y ya nuevamente sigue el proceso y al final del curso, pues de las 20 reactivos, me contestan los 20 reactivos, la intervención que hice sí fue apropiada. En esta idea también que usted nos comparte como muy importante, el aprendizaje autónomo, esto de aprender a aprender, es todo un reto y efectivamente es una necesidad, es uno de los objetivos primordiales de la evaluación informativa, que el alumno pues se independice, que el alumno tenga la capacidad de generar sus propios conocimientos. Estamos completamente de acuerdo y agradezco mucho su participación, maestro Ramón, como siempre. Muchas gracias, maestro. Felicidades por su trabajo, como siempre. Muy amable, maestro Ramón. Muchas gracias. Tenemos una participación o varias participaciones más a través del chat. Esta es de Rafaela del Carmen Cruz Ballinas. Dice sobre el tema de los libros, ¿no? Dice, es correcto, si bien las materias cuentan con libros de apoyo, es eso, apoyo. Sin embargo, muchos maestros cercanos a ella solo se limitan a dicho material, sobre todo aquellos que ya cuentan con una base, no buscan innovar del todo e investigar más. Pues mire, maestra Rafaela, lo que yo le puedo compartir ahí es que si no lo hacen, están perdiéndose algo importante. El alumno tiene por naturaleza, por el tiempo que está viviendo, por supuesto, las famosas novedades. La novedad es como uno de los elementos que debiera uno reconsiderar que es importante. Me parece que nosotros, generación de los 50, que es mi caso, pues por ejemplo la televisión no le cambiábamos digamos, de canal, porque teníamos que pararnos, nos levantábamos, teníamos que ir a darle vuelta ahí, y a veces no agarraba bien, entonces había unas antenas así, metálicas que había que irle a mover a la antena para que, allá se ve bien, sí, ya le movía uno ahí. Entonces, toda esta cuestión, de alguna manera, pues le permitía a uno, pues, aguantar lo que había ahí. Ahora no. Ahora en la televisión tiene un control remoto el niño en donde se sienta y con su dedito está ahí que apenas se cuelga tantito el asunto y para pronto va a cambiar a una serie de canales que ya ni siquiera eran los 3 canales que a mí me tocó ver, sino ahora ya son cientos de canales. Y depende pues qué tipo de servicio tenga. Entonces, en lo que está el niño adaptado en los videoclips, por ejemplo, en el TikTok, en todas estas cuestiones, es en el mismo WhatsApp. Es que en pocas palabras se dice mucho y que está al día. Antes nos dejaban prender la televisión un ratito, ahora está prendida más tiempo. Ahora los teléfonos pues están en las 24 horas en espera de ver qué está pasando. En el momento que ocurre una situación, en ese momento en cualquier parte del planeta nos damos cuenta que está ocurriendo en el mismo momento. A veces nos mandan imágenes y ahorita, mire, el famoso huracán Sean está acá tumbando todo esto en esta parte, ¿no? Entonces, si el niño es un sujeto que está
digamos, con un lenguaje de la novedad y el maestro no le busca y otras alternativas, pues luego dicen, ay, es que estos niños ni me hacen caso. Pues luego si quiere le digo por qué no le hacen caso. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor Abacuc. Hay otra pregunta muy interesante que a través de la sección de pregunta y respuesta de Dafne Lisset González Salinas dice, ¿existe alguna consecuencia si alguna institución educativa no quiere implementar este nuevo modelo educativo? Pues no son consecuencias legales, ¿no? No, a nadie se le obliga, porque hay una parte, maestra Lisset, que se llama autonomía del docente, ¿no? El docente tiene la libertad de, de cátedra, por llamarlo de esta manera. Eh, Ahí que se le llame la atención, pues no, a menos que tenga jefes de enseñanza o supervisores o directivos muy fijaditos que van y le dicen, oiga, usted, Bakú, no está echando a andar la nueva escuela mexicana. Pero donde yo veo posibles consecuencias es que el niño si sale ahora con un tipo de criterio educativo, al entrar a uno que ya está lejos de esa influencia, pues pudiera así como que, "Y, pues esto a mí no me lo enseñaron, ¿no?" Entonces, por eso la importancia de la famosa articulación de la educación. A nosotros nos piden, por ejemplo, en secundaria, la fase 6 que se le llama, en la fase 6 que es lo de secundarias, cuando ya estamos haciendo el análisis de algunos textos, de algunas propuestas ya en la cuestión curricular, resulta que hay que ver lo que está inclusive en la fase 4, en la fase 5, revise el libro tal de primaria de tal parte y ahí acá. Es decir, a lo que quiero llegar es que esta articulación, pues de alguna manera se pretende que vaya, pues debidamente sustentada, que es primero, que es después. Entonces, algún tipo de sanción, digamos, desde el ángulo jurídico que se le vaya a quitar la plaza o se le va a regañar, no creo, pero el quien pudiera tener alguna consecuencia, pues son los niños que de pronto a lo mejor no articulan lo que aprendieron con lo que ahora deben aprender o la forma en que deben aprender. Es desde mi modesta opinión lo que yo pudiera interpretar, no porque esa sea la verdad absoluta, maestra Lisette. Y gracias por su participación. Muchas gracias. Tenemos un par de comentarios relacionados con la formación docente. Dice Estefanía Pérez, considero que también se debe estar actualizando los programas en las escuelas normales para que los docentes egresados no estén ajenos a esta realidad que hoy se ha comentado. Y Lucía Muñoz dice, traemos una carga tradicional de la enseñanza-aprendizaje, pero la nueva escuela mexicana tiene bases y fundamentos científicos que iremos incorporando desde la innovación docente, pero falta ese cambio de paradigma desde la responsabilidad de cada maestro y escuela. Completísimamente de acuerdo. Pues bueno, hay que, sin que se note como presunción, fui el primero que generó por petición ya de la Escuela Superior de la Educación Superior de México, que diseñara un diplomado para nuevos maestros. Es que les decía, donde debe estar presente toda esta propuesta es en los nuevos maestros, porque los que ya estamos más o menos cascareados y muy paseaditos, no vamos a asimilar esto y lo vamos a defender y a poner en práctica de manera inmediata. Pero los jóvenes maestros, ahí es donde se deben sembrar las nuevas alternativas, efectivamente. Entonces, eso fue lo que genera una primera, digamos, un primer acercamiento a lo que era la nueva escuela mexicana a nivel nacional con los nuevos maestros. Y bueno, tenemos una más de Natalia Alarcón. Primero agradece por lo que ha compartido en esta sesión y quiere preguntar, con el enfoque de la nueva escuela mexicana y tomando en cuenta las habilidades para la sociedad del futuro, ¿podría indicarnos cuáles son las principales habilidades de pensamiento que se estarían promoviendo en los estudiantes mexicanos? Si puede mencionar las tres más importantes, lo agradecería mucho. Yo creo que yo me limitaría solamente a uno, maestra Natalia, capaz que por falta de información de su servidor, pero es el pensamiento crítico y propositivo.
Aquí se hace mucho énfasis en la importancia del análisis, de la síntesis, de la revisión, pues de la evaluación, pero la propuesta no es solamente ver una problemática presente y futura, sino cuáles son las alternativas de posible solución. Me parece que eso es como que la esencia de esta nueva escuela mexicana, que sea propositivo, no solamente crítico, es como que lo que mueve mucho a la nueva escuela mexicana. Muchas gracias, doctor Abacuc. Ha sido un gusto de mi parte y regreso los micrófonos a mi compañera Mariana para dar continuidad con esta actividad. Muchas gracias, Adrián. Doctor, pues bueno, no nos gustaría cerrar este webinar sin antes cederle nuevamente el micrófono para dar unas palabras a manera de conclusión sobre el tema que hoy nos impartió. Pues solamente agradecer la presencia de todos ustedes. Me parece que acá en algunas partes de México no hubo actividades, entonces pudiendo tomarse un descanso, pues nos hicieron favor de estar aquí presentes, lo cual nos llena de orgullo, de agradecimiento. Y bueno, sus preguntas, sus felicitaciones, pues son muy gratificantes para su servidor. Y agradezco nuevamente a UNICEPES la oportunidad de estar en contacto con tanta gente interesada en este fenómeno de la educación, sobre todo la educación mexicana. Muchas gracias.